En el día de hoy haremos el lanzamiento de la más reciente obra editorial del doctor Juan Carlos Jaramillo Díaz, Entidades sin ánimo de lucro, que ya va en su 9ª edición. Y para eso nos acompaña el doctor Jesús Orlando Corredor, quien es socio fundador de la firma Tributar Asesores y conjuez de la sección 4ª del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Entonces, a los dos bienvenidos, a todos los participantes igualmente bienvenidos. Y en este momento voy a presentar o leer una pequeña reseña del autor de esta obra y los dejo con ellos para que puedan disfrutar del conversatorio que llevarán a cabo, pues a propósito de esta novedad editorial. Entonces, el doctor Juan Carlos Jaramillo Díaz es abogado de la Universidad de La Sabana y especialista en tributación de la Universidad de los Andes. Tiene amplia experiencia en derecho tributario, auditoría tributaria desde el punto de vista legal, manejo de aspectos jurídicos contables de los impuestos y planeación tributaria en el sector no lucrativo. Se desempeñó durante más de 5 años como coordinador jurídico de impuestos del Banco Ganadero, hoy el BBVA. Fue asesor jurídico tributario para clientes del sector financiero de Amezquita Consultores y Auditores durante 1 año. Fue gerente de impuestos por más de 11 años del grupo empresarial liderado por la Fundación Social. Figuró 1 año como abogado asociado de la firma Pinilla González y Prieto Abogados, responsable de liderazgo y atención a clientes sobre temas de orden tributario, tanto en el plano nacional como local y en el internacional. Desde el año 2007, el doctor Jaramillo hasta la actualidad ha sido consultor legal y tributario independiente de organizaciones sin fines de lucro en los ámbitos nacional e internacional. Es socio fundador de la firma Jaramillo Pineda Abogados, asesor de la Confederación Colombiana de Organizaciones No Gubernamentales, de la Asociación de Fundaciones Empresariales y de la Asociación Nacional de Microfinanzas para el estudio de la posible reglamentación del régimen tributario de las entidades sin ánimo de lucro en Colombia. Además, es conferencista en temas legales y tributarios del sector no lucrativo y autor de varios artículos relacionados con temas legales y tributarios de entidades sin ánimo de lucro. Actualmente es profesor de pregrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana y de posgrado en la especialización en Derecho Tributario de la misma universidad, en la Cátedra de Legislación Tributaria de la Especialización de Finanzas Corporativas del CESA, y también en la especialización en Derecho Tributario de la Universidad Javeriana. Entonces, después de ver esta gran especialización del doctor Jaramillo en el tema que nos une en esta presentación, los dejo con él, quien es el experto y quien les contará a continuación en compañía del doctor Orlando de qué se trata su libro y por qué es tan interesante para que estén aquí compartiendo con nosotros. Bienvenido, Juan Carlos. Bienvenido, Orlando, nuevamente. Muy bien, María José. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por este espacio que nos permite poder compartir pues, este proyecto de la nueva edición del libro. Muchas gracias al doctor Orlando, por quien profeso una gran admiración personal y profesional, y quien pues ha tenido el honor de poder hacerme el prólogo del libro en estas 9 ediciones que llevamos, y por estar aquí compartiendo conmigo pues este espacio para pues ilustración de ustedes participantes, a quienes también les agradezco mucho pues la convocatoria y poder estar aquí presentes. Yo quisiera pues plantearles de inicio un poco el sentido de la 9ª edición del libro. Por supuesto, desde el año 2016 convivimos con un revolcón en lo que tiene que ver el tratamiento tributario del régimen especial a raíz de la expedición de la Ley 1819 del 2016. Y pues quizás uno diría, pues ya 2017, 18 y 19 y ya estamos lanzando ediciones otra vez, digamos, del libro. Es que el tema es absolutamente dinámico. Siempre cada año se van generando producción de normas, reglamentos, resoluciones, sentencias del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional,
y nuestro reto es poder estar frente a esas, digamos, esos nuevos elementos, esos nuevos espacios, esos nuevos pronunciamientos frente al sector del no lucrativo y poderlo estar permanentemente actualizando, porque sabemos de la importancia de este sector y sabemos también de la necesidad sentida de muchas organizaciones de tener información a la mano actualizada para poder cumplir adecuadamente en condiciones de oportunidad y de calidad sus obligaciones tributarias estando en el régimen tributario especial. Entonces, el libro tiene la sentida necesidad de eso, de ajustarse a esas necesidades de las organizaciones y sobre todo particularmente en este momento, pues conocido por todos, de esta emergencia sanitaria, de esta pandemia que a nivel mundial nos está, digamos, afectando, pues tiene, y en Colombia particularmente se han expedido, ustedes lo saben, multiplicidad de normas en los estados de emergencia y por supuesto, pues no son ajenas esas normas al sector de las entidades sin ánimo de lucro. Y por eso el libro tiene un capítulo sobre las entidades sin ánimo de lucro frente al COVID-19. Es un capítulo nuevo que hemos querido incorporar y que quizás puede, al final de cuentas, ser a futuro un antecedente muy interesante de muchas disposiciones que se han venido generando y que probablemente, habiéndose generado en estados de emergencia económica, pues pueden de alguna manera ser importantes a futuro frente a una reglamentación permanente. Tenemos el caso, por ejemplo, del gravamen de movimientos financieros, en donde se crea una exención para la marcación de cuentas exentas del gravamen de movimientos financieros en la medida que se desarrollen pues, actividades y proyectos muy propios de la ejecución de la emergencia sanitaria y que obviamente en ese sentido pues, está prevista la transitoriedad y está prevista incluso la posibilidad de que una vez terminada la emergencia sanitaria, ya conocida por todos, ampliada a febrero del año entrante, pues dentro de un tiempo la DIAN las entidades tengan que reportar información a la DIAN sobre esos movimientos que se han hecho, que han sido marcados como exentos del gravamen de movimientos financieros en unas condiciones particulares de la reglamentación que en su momento se expidió. Entonces, pues son cosas muy interesantes que en el libro se traen y quizás de alguna forma, pues un poco para pues entrar en esta dinámica, digamos, con el doctor Orlando, hay varios temas que pues son interesantes a nuestro juicio y que el libro de alguna manera los plantea. Hay un primer tema relacionado con, pues, por supuesto, el contexto de lo que hoy tenemos en el régimen tributario especial, un régimen que es excepcional, no hay duda. Las entidades sin ánimo de lucro pueden o no estar en el régimen tributario especial si lo quieren. Y obviamente, pues eso hace pensar que desde el punto de vista tributario existan entidades sin ánimo de lucro que estén tributando como un régimen ordinario, pero también otras que estén tributando como un régimen especial. Frente al tema del régimen ordinario versus especial, pues nos hemos planteado una reflexión interesante sobre el régimen simple de tributación y si estas entidades del régimen tributario especial pueden o no acceder al régimen simple de tributación. Ese es un primer punto bien interesante, ¿no es cierto, doctor Orlando? Sí, Juan Carlos, buenos días para todos los que están en este momento siguiendo la presentación de este fenomenal libro que acaba de lanzarse al mercado, Las entidades sin ánimo de lucro, legalidad y tributación, escrito por Juan Carlos Jaramillo. Me resulta importante, antes que abordar, Juan Carlos, permítame, además de expresarle mi admiración, respeto, aprecio por tener usted la gentileza académica de compartir el conocimiento con la comunidad académica y profesional del país al tratar un tema tan especial como es el del régimen tributario especial, pero más allá del régimen tributario especial, lo que son las entidades sin ánimo de lucro.
A mí realmente me complace mucho conocer este esfuerzo editorial que Legis patrocina, porque soy conocedor, por un lado, de sus calidades humanas y profesionales, pero sobre todo porque al evaluar el texto, el nuevo texto, porque está totalmente actualizado con lo más reciente que ha salido, y por eso inclusive lo del COVID es bastante útil, porque es lo último que tenemos. Pero me parece que al discurrir por el libro, pues se encuentra que hay muchas cosas de interés en los que deberíamos también inclusive hacer algunos comentarios antes de meternos, Juan Carlos, en algunos puntos que son eminentemente tributarios, porque hay una primera circunstancia que observo como ventaja del libro, y es que, como decía, el libro busca un marco legal general para las entidades sin ánimo de lucro. Y por esa razón hay en primer lugar un fundamento constitucional. Y luego encuentro un capítulo, Juan Carlos, del que me deleito evaluando y aplicando, que tiene que ver con los aspectos jurídicos de la gestión compartida de las entidades sin ánimo de lucro. Tema de primera línea, me parece a mí, y que ocupa un lugar destacado dentro del libro. Y yo quisiera, sin saltarme, por supuesto, la pregunta tributaria, porque quisiera tomarme el atrevimiento de pedirle, Juan Carlos, que hiciéramos como una pequeña descripción de lo que supone la gestión de las entidades sin fines de lucro. ¿De qué manera es que ellas hacen su gestión? Porque usted habla de alianzas, de una gestión compartida, de una gestión individual y de una gestión contractual también compartida. Y habla de los convenios de cooperación, que se me hace muy familiar con un tema tributario que es de muchísima aplicación, el artículo 18 del estatuto, que tiene que ver con los contratos de colaboración. Entonces, yo quisiera pedirle, Juan Carlos, que nos ilustrara un poquito antes, como le digo, como para ir llevando una secuencia con el tema del libro, mirar un poco y que comentáramos qué hay detrás de esa gestión de las entidades sin ánimo de lucro, Juan Carlos. Sí, doctor Orlando, muchas gracias pues por sus palabras y muy importante su observación. Yo creo que el libro responde de alguna manera a un piso legal que tienen que conservar estas organizaciones en su actuar. El tema no se soluciona simplemente, en mi opinión, impactando a la comunidad, generando programas sociales, generando proyectos sociales. El tema se resuelve también con un piso jurídico y un piso legal de base, que lo he llamado de legitimidad legal. Y en ese sentido, pues esa legitimidad legal se ilustra, en primer lugar, teniendo como fundamento importante su constitución y el piso jurídico que la arropa. Pero también se sustenta un poco en que, pues, las entidades sin ánimo de lucro pueden operar y desarrollar sus actividades meritorias y su actividad social bajo el principio general de que, pues evidentemente, resultan ser empresas como cualquiera otra, sin fines de lucro, y no vamos a entrar en el detalle de qué significa sin fin de lucro, no, porque el libro también lo amplía de alguna manera, pues, sustentada, pero, pues, lo que quiero hacer ver es que, así como las empresas pueden actuar, pues también lo pueden hacer las entidades sin ánimo de lucro en sus distintas formas de modelos de relacionamiento jurídico. Nosotros hemos encontrado que muchas veces, pues, las formas pueden ser muy propias, como de contratación, como de prestación de servicios, como de contratos de consultoría, como de contratos de arrendamiento, es decir, formas jurídicas que de alguna manera son perfectamente posibles que las entidades sin ánimo de lucro adelanten en el marco del desarrollo de su objeto. Hemos llamado a esas formas jurídicas como formas de ejecución contractual para entender que de alguna manera, en esa medida, pues la postura de la entidad sin ánimo de lucro puede ser la postura de cualquier otro ente jurídico
o bien contratante o bien contratista, o bien comprador o bien vendedor, o bien consultor o bien consultante. Entonces, en ese orden de ideas, pues esa ejecución contractual individual es muy interesante porque ahí el piso legal no es el piso tributario, el piso legal es el piso de contratación, el piso de contratación del derecho civil, del derecho mercantil, en general del derecho privado, del derecho laboral, cuando hacemos contratos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces me parece que ese punto es muy importante y a partir de ese punto se traducen, digamos, efectos tributarios interesantes. Me parece, Claro. sí. Perdón, Juancito, pero sobre todo porque yo estoy captando y quiero compartir que es que cuando se analiza el tema de la manera como las entidades sin fines de lucro pueden desarrollar su actividad, eh, creo que ahí hay un elemento muy importante y es que hoy en día tenemos perfectamente claro que las entidades sin fines de lucro no son entidades de sentido de acción pasiva en cuanto a la actividad, me refiero, porque es que en otra época la visión de las entidades sin fines de lucro eran entidades de caridad, tanto de venida como de ida. Eran de caridad de venida porque solamente podían recibir recursos de donación. Entonces, cualquier persona constituía o se generaba una iniciativa de corporación, fundación, asociación. Y la gente salía al mercado era a que le regalaran, para luego regalar. Entonces era un sentido totalmente caritativo de entrada y de salida. Pero el tiempo, por fortuna, ha ido avanzando a favor del desarrollo de actividades normales de una entidad que por el hecho de ser sin ánimo de lucro no significa, como lo decían en alguna oportunidad, tener ánimo de pérdida. El no tener ánimo de lucro tiene una filosofía distinta, pero no supone inactividad. Y por eso me pareció bastante importante los comentarios que tiene el libro alrededor de la gestión de las entidades, porque hoy en día uno observa que las entidades sin fines de lucro efectivamente desarrollan sus actividades, ya sea mediante contratos de colaboración, mediante alianzas, inclusive como en los contratos que hay de las entidades sin fines de lucro con el Estado, con entidades estatales, dado que las entidades estatales tienen prohibido hacer donaciones. Entonces nacen los contratos interadministrativos o de colaboración de estas entidades como una forma de solucionar el problema y de intervención de las entidades sin fines de lucro dentro de la gestión pública. Entonces, yo creo, doctor Orlando, que eso me parece que es muy importante y obviamente eso casa un poco con el modelo de relacionamiento. Mi experiencia ha sido que muchas entidades no tienen claro los modelos de relacionamiento jurídicos. Entonces, así es. Nos encontramos, por ejemplo, con que nos movemos muy en la línea de los convenios. Nos movemos muy en la línea de los convenios de asociación, de los convenios de cooperación, y estamos hablando de que esos modelos de convenios son una forma, como la hemos denominado nosotros, una forma de ejecución contractual compartida. Porque es que cuando se unen esfuerzos técnicos, administrativos, financieros, de recurso humano, logísticos, para el desarrollo de una actividad que es común a las partes y que es de interés común a las partes, beneficiar a una comunidad, beneficiar a una población, beneficiar a un grupo poblacional en general, pues entramos en un modelo de relacionamiento totalmente diferente, porque es el modelo de la unión de esfuerzos, es el modelo de compartir esfuerzos y es el modelo donde no hay prestación de servicios entre las partes. Entonces, eso, y sobre la diferencia entre convenios y contratos, en el libro se trae pues una tabla comparativa que me parece muy importante y muy ilustrativa, porque muchas veces las negociaciones previas y los acercamientos previos entre las partes no tienen muy claro cómo nos vamos a unir, cómo nos vamos a relacionar. ¿Voy a prestarle servicios a usted y usted me paga por los servicios? O venga, no, vamos a hacer aportes
en torno a un fin común, a una finalidad de beneficio, de impacto social. Eso me parece que es muy importante entenderlo, porque trae en sí mismo de base la posibilidad de poder afectar o poder, de luego, revisar efectos tributarios específicos, la posibilidad de hacer consorcios, uniones temporales, ¿sí? Muchas veces en la práctica hay todavía cierta dificultad en el entender por qué una entidad sin ánimo de lucro no puede ser un unido temporal, por qué una entidad sin ánimo de lucro no puede ser un consorciado, ¿sí? ¿Por qué una entidad sin ánimo de lucro no puede suscribir cuentas en participación? Y fíjese que estamos hablando de los contratos de colaboración. Claro. Yo siento un poco también, digamos, cierta complejidad y creo que esto es parte, digamos, del feedback que estamos haciendo, porque en algún momento, anecdóticamente, frente a una discusión sobre estas, pues una entidad me dijo, es que yo fui a la DIAN para mirar el tema de los convenios de cooperación y que estamos haciendo un convenio y que estamos haciendo y tal. Entonces los funcionarios ya le dijeron, no, es que los convenios de cooperación ya se perdieron, ya se acabaron. ¿Por qué se acabaron? Se acabaron por el artículo 18 del Estatuto Tributario, porque el artículo 18 habla solamente, ahora es de los contratos de colaboración. Entonces, que cuando usted le dan unos recursos para que haga, eso no es un aporte, eso ya es un pago y eso tiene IVA, porque eso es un garantizado. Entonces, a mí me parece que ahí hay una complejidad. Yo siento, y lo viví en el pasado, la verdad no le he seguido haciendo las pistas al tema, pero sí me llamó mucho la atención esa situación de poco entendimiento de lo que estamos hablando. Es decir, yo creo que hay que entender que aquí los convenios de asociación y de cooperación no se han acabado ni creo que ese haya sido el espíritu del legislador cuando se planteó la regulación del artículo 18 del estatuto. Entonces me parece que eso, doctor Orlando, es bien interesante. Otro punto importante que creo que vale la pena, siguiendo la línea por usted sugerida, y es estos procesos muy interesantes de reorganización empresarial en las entidades sin ánimo de lucro. Yo creo que ahí hay temas muy interesantes y hemos visto mucho en la práctica que hay muchas entidades, sobre todo ahora en estas circunstancias de, digamos, pandémicas, de que muchas fundaciones quieren fusionarse, muchas fundaciones quieren transformarse. Entonces el libro trae una serie de, digamos, de comentarios sobre ese tema de los sistemas de reorganización empresarial de entidades sin ánimo de lucro, un poco teniendo como ropaje, digamos, el criterio de el órgano de control, inspección y vigilancia, que es la Alcaldía Mayor de Bogotá, para el caso de las entidades sin ánimo de lucro que se constituyen con domicilio principal en Bogotá y que no tienen pues un objeto claramente determinado como en temas de salud, en temas de educación. Hay unos conceptos muy interesantes que recientes además que se citan en el libro sobre el aval que tiene el órgano de control, inspección y vigilancia para reconocer un proceso de fusión entre, digamos, fundaciones o para que una corporación, digamos, se pueda transformar en una fundación. De pronto, los mecanismos de transformación de fundación a sociedad de responsabilidad limitada o ASA ya son más limitativos, ya son más restrictivos, porque pues no podemos desconocer la esencia y la naturaleza jurídica de la entidad. Pues bien, yo creo, doctor Orlando, que ese es un tema pues bien interesante y creo que pues el libro trae unos apuntes en ese sentido. Muy bien, doctor Juan Carlos. Y entonces, digamos, haciendo ese prólogo previo que es más jurídico que tributario, y lo cual hace que se honre el objetivo del libro de discurrir en el tema constitucional y legal. Fíjense que ese tema que usted propone ahí de la transformación y de la fusión es un tema bastante interesante porque pues no pocas veces se observa el fenómeno de las entidades sin fines de lucro, cómo opera, si ellas pueden o no transformarse, o si un comercial puede transformarse en entidad sin ánimo de lucro, temas todos que están debidamente tratados dentro del libro, según se observa. Ahora bien, pues Juanchito, lo que le propongo es que entonces evaluemos en la dimensión tributaria, que es casi que como Sí. el aperitivo especial del libro, porque no podemos negar que nosotros nos desenvolvemos en un universo donde lo tributario tiene un atractivo particular y por esa razón, pues aquí
hay una buena parte del libro, la mayoría, si no es así, del libro discurre entre los temas tributarios, empezando por el más importante de todos, que es el impuesto sobre la renta. Y ahí, por supuesto, Juancho, yo quisiera que usted nos ilustrara un poco en relación con su visión frente a lo que es hoy el régimen tributario especial en términos de la sujeción pasiva. O sea, las entidades que pertenecen al régimen tributario especial, que algo mencionó previamente usted, en el sentido de que hoy las entidades realmente abren la puerta por un régimen ordinario y luego pueden pasar al siguiente escalón, que es el de las entidades sin fines de lucro, y un poco que nos oriente, Juan Carlos, sobre su visión en la transición que tuvimos en relación en el año 17, cuando tuvimos que hacer ese proceso de permanencia y el proceso de calificación, si usted encuentra ahí diferencias o cómo es el tema ahí que aborda en el libro, Juan Carlos. Sí, sí, doctor Orlando. Yo creo que es muy interesante, digamos, y el libro lo trata de presentar en ese régimen de transición que usted habla. Porque claramente el chip cambió. Es decir, yo dejé de estar, o las entidades dejaron de estar en un régimen natural especial, digamos que era un régimen como que se sentían allí absolutamente protegidas en una burbuja, ¿no? En donde los procesos de fiscalización incluso llegaban a ser muy escasos, muy poco significativos, y dejaron de estar en esa burbuja para decirles, no señores, ustedes como entidades sin ánimo de lucro están en el régimen ordinario de tributación. Y yo no voy a eliminar el régimen especial, no, el régimen especial lo mantengo, lo modifico, le hago algunos ajustes, pero entonces si usted quiere ya estar en el régimen tributario especial, pues usted tiene que cumplir con unos procesos. Entonces surgieron esos procesos de, digamos, incorporados en la ley que fueron luego reglamentados por el decreto 2150 del 2017, hacia el año 2017, 21 de diciembre, que fue la fecha en que se expidió el decreto reglamentario de las entidades sin ánimo de lucro, ampliamente comentado, digamos, en el libro. Entonces aparecieron esos procesos de calificación, de permanencia, de actualización y, si se quiere, de lo que hoy se llama y lo que incluso hoy la DIAN lo trata en su página, en el micrositio de Sales, sobre readmisión. Es decir, la posibilidad de que, evidentemente, si a mí me excluyen del régimen especial, pues yo, si no discuto, pues yo lo que tengo que hacer inmediatamente es volverme y me califico. Pero si yo renuncio al régimen especial, porque lo puedo hacer en cualquier momento dentro del año, gravable, pues obviamente renuncio como tal. Y así como renuncié, pues en cualquier momento puedo volver al régimen. De tal manera que mi proceso es el de calificación en ese sentido. Entonces convivimos con esos procesos de permanencia, calificación, actualización, readmisión. Hoy el proceso de permanencia es un proceso que ya no, el libreto no es. Nosotros debemos dejar el libreto de permanencia. La permanencia fue un proceso por única vez que se planteó hacia el año 2017 porque la ley le otorgó condiciones automáticas a las entidades sin ánimo de lucro que venían siendo del régimen especial en el año 2016 y que mantuvieron su condición en el 2017. Es decir, la misma ley les dijo, ustedes siguen ahí, pero para poder seguir ahí, en el 2018 tendrán que hacer un proceso de permanencia por única vez. Esa famosa fecha, el 28 de abril del 2018, en donde adicionalmente a eso, pues que es la otra gran novedad, una serie de reportes de información a la DIAN por la creación del famoso registro web y comentarios de la sociedad civil, donde se reporta una información financiera, contable, corporativa, social, de todo orden, ¿no? Esto es una mezcla, yo lo he llamado, es como una mini información exógena, además, ¿no?
decir, los famosos formatos 25, 30, 31, 32, 33, etcétera, etcétera. Entonces, pues se crea toda esa obligación alrededor de pues las entidades sin ánimo de lucro, y bajo esa perspectiva pues aparecen estos procesos ideados desde la ley, reglamentados en el reglamento, y obviamente pues hoy, ya habiendo decantado y el paso de los años, pues hoy tenemos ya, digamos, diría yo, un proceso natural que es el de calificación. Cualquier entidad sin ánimo de lucro puede crearse en el momento en que quiera crearse, y si quiere estar en el régimen especial, tiene que calificarse. Cualquier entidad sin ánimo de lucro que quiera renunciar, puede renunciar. Y cualquier entidad sin ánimo de lucro que quiera volver, puede volver. Cuando vuelve, tiene que calificarse. Y cualquier entidad sin ánimo de lucro que simplemente esté en el régimen especial y quiera seguir, pues ya todos los años lo que no tiene que hacer es permanencia. Lo que tiene que hacer es actualización. Y eso es bien interesante por la sencilla razón de que, de manera anecdótica también, tengo algunos casos donde la DIAN, digamos, la estructura y el área que conoce de las, digamos, evaluaciones sobre la actualización o sobre la calificación, en algún caso negó una calificación o negó una actualización porque la entidad en el acta de asamblea dijo: autorizo al representante legal para la permanencia. Y estábamos hablando ya del año 2018 y del año 2019. Entonces resulta que en el acto administrativo de la DIAN dijo: mire, aquí se incumplió la cosa, porque es que usted en el acta dijo que es para la solicitud de permanencia, y ya no es permanencia, es actualización. Entonces, a un nivel de detalle estamos llegando. A mí me parece que, doctor Orlando, de ahí una apreciación muy personal y bueno, y me atrevo a decir la profesional, fruto un poco de la experiencia, porque estamos llegando a unos formalismos complejos, ¿no? A unos formalismos excesivos. Me parece que tanto formalismo, yo creo que empieza a enredarnos la vida, ¿no? Porque ese ejemplo que yo digo me parece, entre otras, pues lo más complejo. Es decir, que porque no digo en el acta que es permanencia, sino actualización, me van a negar mi posibilidad de estar en el régimen especial, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese tipo de situaciones alrededor de estos procesos, pues es el gran riesgo, ¿no? Cuando se crean procesos, es muy posible que los procesos se reglamenten de una manera tan excesiva que de alguna forma, pues, las entidades al final tengan una complejidad en la manera como poder cumplir razonablemente y sin mayores tropiezos sus obligaciones tributarias. Yo diría, en términos generales, el tema de esa manera. Sí, yo decidí, Juancho, proponerle ese tema, porque es que detrás de ese tema hay un asunto sobre el cual quisiera proponer una pequeña discusión en este foro. Y tiene que ver precisamente con la lectura del artículo 114-1 del Estatuto Tributario, que tiene que ver con la exención de aportes a la seguridad social, que todos sabemos, hoy en día los empleadores tienen derecho a la exención, a la exoneración de la carga de salud, bienestar familiar y SENA en relación con los devengos de trabajadores de menos de 10 salarios mínimos. Pero cuando digo que propongo el tema es porque el parágrafo 2 de ese artículo tiene una redacción con una historia detrás, además, y quería un poco como discutir ese tema, Juan Carlos, que está dentro de la perspectiva del régimen tributario especial, precisamente, porque allí se indica que las entidades que deben realizar el proceso de calificación a que se refiere el inciso segundo del artículo 19, para ser admitidas al régimen especial deben realizar los aportes para fiscales y las cotizaciones. De ahí se deriva pues una circunstancia, y es la visión de lectura de esa norma, si las entidades del régimen especial están o no están exoneradas de hacer aportes a la seguridad social y para fiscal. Juan Carlos, ¿qué visión tiene usted sobre ese tema, Juancho? Sí, yo creo que a mí me parece que no fue, es decir, el camino para
para llegar al logro y al objetivo que se quería, pues me parece que siempre de fondo era exonerar, establecer un beneficio tributario de exoneración hacia el sector cooperativo. Quizás de alguna manera, al final del paseo, cuando uno revisa la norma, se dice que las entidades de que trata el artículo 19-4 del Estatuto Tributario conservan el derecho a la exoneración de que trata este artículo, pues al final del paseo lo quisieron dejar tan expreso para poder reclamar el objeto que se quería con la disposición. Pero yo creo que, pues en mi opinión, nunca fue el interés del legislador por exonerar a todo el régimen tributario especial de los aportes, digamos, a que se refiere el artículo 114 que usted comentaba, doctor Orlando, y el parágrafo específicamente, porque evidentemente pues ya las entidades convivían con esa obligación. Quizás lo que produce un poquito la complejidad y lo que llama digamos, la atención de parte suya es un poco en el sentido de cómo entendemos esa parte donde la norma dice que las entidades que deben realizar el proceso de calificación para ser admitidas como contribuyentes estarán obligadas. Entonces uno en términos prácticos se pregunta, hombre, pues para ser admitida es ¿por qué? Porque yo quiero estar en el régimen especial. Entonces uno dice, a ver, si yo ya estoy, pues yo no necesito, digamos, de alguna manera, de realizar los aportes parafiscales. Pero me pregunto y es que si la norma dice para ser admitidas como contribuyentes del régimen especial, entonces si yo soy nueva, entonces para ser admitida tengo que estar en el régimen especial. Pero cuando ya la DIAN me califica, entonces ya yo, ¿qué? Pues me exonero, porque no tiene sentido que solamente para una admisión realice el aporte parafiscal y después de que ya esté admitida, entonces ya no lo realizo o lo sigo realizando. O quiere decir que, es decir, ahí hay un punto que me parece que creo que pues sí, ofrece cierta discusión, insisto, pero me parece un poco que al final de cuentas todo este tema de la exoneración de aportes parafiscales, pues de fondo, insisto, creo que lo que había era tratar de que el sector cooperativo, pues por supuesto se exonerara de esa obligación de parafiscalidad, pero nunca sentí que la intención fuera de exonerar a todo el sector de entidades del régimen especial de aportes parafiscales, doctor Orlando. Okay. Sí, este es un tema ciertamente complejo, Juan Carlos. Yo recuerdo que recién que salió la disposición en la ley 1943 hubo pronunciamiento de la DIAN, hubo pronunciamiento de la UGPP inclusive, más o menos con la orientación que usted está comentando, Juan Carlos. Y es que las entidades sin fines de lucro deberían seguir haciendo aportes a la seguridad social. No estarían exoneradas de hacer el aporte, pero sí es ciertamente llamativa la norma de que se refiere en primer lugar a los contribuyentes del 19, inciso segundo, en el sentido de decir que deben hacer los aportes para ser admitidos al régimen tributario especial, pero no habla de las entidades, de las entidades distintas a las del inciso segundo. Exacto, ese es un punto importante. Porque, como usted lo analiza en el libro, Juan Carlos, en la dimensión de sujeción pasiva, las entidades sin fines de lucro, concretamente corporaciones, fundaciones y asociaciones, pues la historia las abre en dos, porque las que existían hasta 31 de diciembre del año 2016, que venían en el régimen especial, ellas mantuvieron su puesto en el régimen especial y lo que tuvieron que hacer fue un proceso de actualización, pero no se calificaron. Luego, cuando entra la nueva disposición del artículo 19 con la versión de la 18 y 19, todas las entidades sin ánimo de lucro que se constituyan desde el 1 de enero del 17 entran al régimen ordinario.
Por eso hablamos de la doble puerta. Ellas entran a la puerta de la tributación ordinaria y luego, si quieren calificarse, hacen el proceso de calificación para entrar al régimen tributario especial. Y la pregunta justamente surge es por eso, porque cuando uno lee este artículo de manera completa, el artículo pues el 114-1, el primer inciso, que es la regla general, dice que están exonerados todos los contribuyentes que sean personas, que sean sociedades, personas jurídicas y asimiladas, contribuyentes del impuesto de renta. No dice contribuyentes del régimen ordinario, sino simplemente dice, están exonerados todos los empleadores, sean sociedades, personas jurídicas y asimiladas, contribuyentes declarantes del impuesto de renta. Pues obviamente cuando uno hace la clasificación de las personas jurídicas en dimensión del impuesto de renta, encuentra las personas jurídicas que son del régimen ordinario y las del régimen tributario especial, que son las que nos entretienen junto con las cooperativas. Y entonces si uno lo lee en la regla general, que esa regla ha estado presente siempre en el estatuto tributario, pues uno lo que dice es, bueno, en la regla general todo el empleador que sea contribuyente, declarante del impuesto de renta, está exonerado de hacer el aporte. Y pues ahí están las del régimen general y especial y no hay ninguna distinción. Tal vez también recuerdo, Juan Carlos, que originalmente este artículo, en la versión que estaba hasta antes de la ley 1943, expresamente excluía de la exención a las entidades del régimen especial. ¿Sí? Y es ahí a donde entra realmente la dificultad del tema, porque esa norma originalmente decía: las entidades calificadas en el régimen tributario especial están obligadas a realizar los aportes para fiscales y de seguridad social. Esa es la norma antigua. La regla general decía, usted está exento, pero luego había un parágrafo que decía, pero si usted es del régimen especial no está exento. De la lectura de esa norma es donde se creó una especie de confusión con las cooperativas, y por eso cuando se tramitó la 1819 del 16, las cooperativas tomaron la iniciativa de pedir que el Congreso emitiera una disposición que aclarara que ellas estaban exentas. Y esa fue, además, en la historia de los antecedentes del trámite de la ley 1819, así quedó expresamente expuesto. Las cooperativas desean que se les exonere, que se les ratifique que están exentas de la seguridad social. Pero resulta que esa regla no se aprobó, eso no se aprobó en el Congreso. Se aprobó una nueva propuesta, que fue el que hoy contiene ese parágrafo en la versión actual de la ley, que dice que las entidades que requieran ser calificadas deben hacer los aportes, claro, para poder ser admitidos. Claro, entonces, y doctor Orlando, quizás... Después la ley del plan aclaró que las entidades cooperativas conservarían el derecho a la exoneración porque ellas no hacen proceso de calificación ni de permanencia. Exactamente. Y tampoco, bueno, ellas no tienen ese asunto. Entonces, la primera parte de ese parágrafo segundo se quedaba corta frente a las cooperativas, y eso hace que tenga sentido ese inciso segundo del parágrafo segundo cuando habla de las cooperativas. Pero en todo caso sigue existiendo como un bache interpretativo ahí en relación con el tema, Juan Carlos. Confieso que es un tema de alta magnitud, porque pues obviamente hoy, como están las cosas, pareciera ser que ellas están en las entidades del régimen especial, que vienen de antes además, porque pues el interés también es qué pasa con una universidad. Claro. Que las universidades eran no contribuyentes y pasaron al régimen de contribución especial a partir del 1 de enero del 17 sin hacer proceso alguno. Correcto. Ellas en la ley las puso. Era la condición automática que daba la ley. Entonces, hoy una universidad se pregunta si ellos están exonerados o no de hacer los aportes, y en eso, entiendo yo, está un poco partido el universo. Por eso proponía el tema, Juan Carlos, en relación con este asunto. No, y quizás sea un espacio interesante para recabar y lograr, digamos, la claridad, porque creo que no es para nada sano seguir en esa incertidumbre y en esa incerteza, sobre todo en un punto tan sensible como el que estamos hablando. Muy bien, pero eso en términos de la sujeción pasiva, que era para iniciar por ahí, pero también hay un tema que me parece supremamente interesante, Juan Carlos, y que podríamos también ambientar, y tiene que ver con la determinación del excedente de las entidades del régimen especial,
y la exoneración a la luz de la sentencia interpretativa o modulada que hizo el Consejo de Estado el año pasado en la famosa sentencia del doctor Julio Roberto Pisa. ¿Por qué no nos cuenta un poco ese Sí, análisis que hizo en el libro alrededor del tema, Juancho? sí, yo pienso que a mí me parece que para hacerlo, digamos, resumido, porque ese es un punto central, me parece súper importante, y creo que pues el libro trae digamos, esa ventaja, entre comillas, en el sentido de que tratamos de, pues por supuesto, hacer referencia a esa sentencia que usted menciona de diciembre 4 del 2019 del doctor Julio Roberto Pisa, porque me parece que ahí estamos recogiendo varias cosas, doctor Orlando. Yo creo que estamos recogiendo en primera medida, estamos recogiendo, por ejemplo, el proceso mismo de determinación del beneficio neto excedente, que a mí siempre, y lo he planteado y está planteado en el libro, siempre me ha parecido exótico que el decreto 2150 del 2017 empiece a regular un proceso de determinación del beneficio neto excedente con apoyo en el 357, artículo 357 que nunca fue modificado por la ley 1819. Eso es lo que me parece exótico, que si la norma, el artículo 357 inicialmente concebido, es el que hoy tenemos, antes de por qué un reglamento quiere modificar la forma de determinación del beneficio neto excedente. Ese me parece que es un punto importante. Y en ese punto importante, eh, tal vez creo centrar la atención también de manera muy rápida en la determinación de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, ¿no? Que me parece que es un punto importante. Y es un punto importante porque tal vez en algún momento nosotros lo comentábamos, doctor Orlando, y con total acuerdo, pues queda la sensación desde la ley 1819 y luego con el concepto de la DIAN, el 481 del 2018, y luego anteriormente con el decreto 2150, que no es posible que las entidades sin ánimo de lucro neteen su ingreso cuando generan ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, porque casi que le están diciendo que esos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional forman parte de la determinación del beneficio neto excedente y por ende deben considerarse en su determinación. Nosotros decíamos, recuerdo, que no puede perderse la esencia de lo que es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Y en muchas entidades sin ánimo de lucro que pueden percibir dividendos, pues los dividendos se le pueden certificar a las entidades sin ánimo de lucro como ingresos no gravados. Entonces, Claro. digamos que en ese punto concreto, la entidad excluía del ingreso lo que era no grabado y generaba su proceso de determinación. Y decíamos, yo lo tengo en cuenta como parte del beneficio, pero ¿qué es tenerlo en cuenta como parte del beneficio? Pues llevarlo como ingreso no grabado, porque la naturaleza jurídica tributaria del ingreso no se puede perder. Sin embargo, creo que la DIAN, pues en ese sentido, pues tanto del concepto como del reglamento, observa que definitivamente pues no es posible hacer esa depuración. Y quizás eso fue uno de los puntos objeto de control de legalidad que derivó en la sentencia del doctor Julio Roberto, porque el demandante solicitó la nulidad de esa parte del reglamento en lo que tiene que ver con la formar parte de la determinación del beneficio neto excedente. Yo creo que en ese sentido, digamos que, pues básicamente, pues si uno revisa, digamos, el tema de la sentencia, pues básicamente lo que se plantea en la sentencia es un criterio donde, pues a nivel de ley, lo que la norma dice es, se tomarán en cuenta todos los ingresos ordinarios y extraordinarios que sean susceptibles o que sean realizados con relación de causalidad con el ingreso, con el egreso, etcétera, etcétera. Entonces, hemos entendido que en la sentencia, pues lo que se hace es simplemente decir, hombre, pues es que pues se deben tomar todos los ingresos y no hay que entrar a hacer determinaciones de si el ingreso es grabado o no es grabado. Y esa es la razón por la cual, pues obviamente,
pues en la sentencia se considera que no contraviene la norma superior, es decir, el artículo 357 del Estatuto Tributario, y que, pues, por supuesto, no haya la razón, digamos, del demandante en ese punto específico. Entonces, me parece que ahí hay un tema, pues, derivado de la sentencia que es muy importante que se considere. Me parece que en su línea propuesta, doctor Orlando, el libro trae otro punto importante, el manejo de las inversiones, por ejemplo. Ustedes debemos recordar que otro de los aspectos que introdujo, que se solicitó, digamos, control de legalidad sobre la norma, fue el tema justamente de las inversiones. Entonces, en ese tema de las inversiones, básicamente lo que se planteó es que a nivel de reglamento me estaban diciendo las inversiones que son factores depurantes de la base son las mayores a un año, son las no depreciables, son las no amortizables, etcétera, etcétera. Entonces, ese concepto o ese reglamento, mejor, evidentemente fue también materia de control de legalidad. Y allí la sentencia obviamente plantea pues una serie de elementos muy interesantes que están puestos en el libro, y es que pues encontró evidentemente la sentencia que no tenía por qué el reglamento entrar a precisar aspectos de las inversiones. Si el mismo artículo 357 decía se incluyen dentro de los egresos las inversiones que se efectúen en cumplimiento del mismo, pues la norma legal habló de inversiones. Usted no tenía por qué reglamento hablar de inversiones depreciables o no depreciables, porque ese calificativo lo adicionó usted en el reglamento. Usted no tenía por qué hablar de inversiones mayores a un año, porque ese calificativo lo adicionó usted en un reglamento. Y quizás lo que hemos encontrado es que al final de cuentas, que me parece una muy sana, digamos, conclusión y redacción, digamos, de sentencia, porque creo que no cabe duda a futuro que el Consejo de Estado en la sentencia diga el concepto de inversiones es este, ¿no? Porque ni siquiera queda interpretación, o sea, no es que yo interprete el fallo para decir, no, es que con el fallo entonces las inversiones ya son estas y estas no, no, el concepto de inversión, dice el fallo, lo define. Se entenderá por inversiones aquellas dirigidas al fortalecimiento del patrimonio y que generan rendimientos. ¿Qué le quitó? Le quitó el tema de las inversiones no amortizables, no depreciables, superiores a un año, que fue, digamos, la parte que al final de cuentas rescata ese fallo de diciembre 4 del 2019. Entonces, me parece que eso es muy interesante y creo yo, doctor Orlando, que abre incluso la puerta a que de alguna manera, pues como lo implica, lo dice el Consejo de Estado en su sentencia, lo anterior no implica de ninguna manera que los contribuyentes que realicen inversiones cuya naturaleza permite aplicar deméritos por depreciación o amortización puedan aminorar del cálculo del beneficio neto Buenos días. 2 veces la evaluación. ¿Me puede? Entonces, en ese sentido, pues obviamente vuelve, en mi opinión, un poco, pues a traducirse en que, pues cuando yo compro un activo, pues yo estoy haciendo una inversión. Y si yo compro el activo, pues yo podría llevar la compra del activo como una inversión como factor depurante del beneficio neto. Activo que, pues, estamos entendiendo sea depreciable. Cosa que en el reglamento inicial, pues no lo podía, porque ya el reglamento me limitaba simplemente a inversiones no depreciables y no amortizables, que son las que podían, digamos, depurar el beneficio neto excedente. Me parece que ahí hay otro punto importante. Y finalmente, doctor Orlando, creo que el libro también trae una situación muy interesante, y es la situación de la problemática de la destinación del excedente. Así es. Y la problemática de los egresos no procedentes. ¿Cuál es el excedente que hay que invertirse? ¿El excedente contable o el excedente fiscal? Y yo creo que en ese sentido, pues, pues me parece que de alguna manera, frente a incluso el tema de los egresos no procedentes, una de las normas del decreto 2150 fue objeto de legalidad, de control de legalidad. Esa parte que dice que de manera excepcional, si existen egresos improcedentes, estos se detraerán del beneficio y harán parte del impuesto del 20%. Sí. Esa parte fue también objeto de control de legalidad.
y allí surge lo que la sentencia del Consejo de Estado habla de la famosa legalidad condicionada, ¿no? Que en esa parte resolvió no declarar la nulidad del parágrafo, pero sí resolvió una legalidad condicionada que insta para determinar la interpretación de la norma acusada que se ajusta al ordenamiento jurídico entre todas las normas posibles. Pero yo lo que rescato, digamos, doctor Orlando, es un poco el planteamiento tan claro del Consejo de Estado en el sentido de decir, hombre, de todas maneras, cualquier interpretación de la norma debe darse teniendo como premisa fundamental ¿cuál? El que lo sometido a imposición es el mayor valor del excedente que se genera por haber incurrido en egresos improcedentes. Es decir, dice la sentencia, esto no es una renta líquida especial, ¿no? O sea, esto no es que si usted genera un egreso y entonces el egreso es improcedente, entonces sobre el egreso va a pagar el impuesto. Esto no es de alguna manera una renta líquida especial porque no está prevista, digamos, en la ley una renta líquida especial en este sentido. Pero sí intuyo que el Consejo de Estado dice, hombre, si hay que pagar impuestos sobre egresos no procedentes, pues sí, pero ¿cuándo? Cuando me represente un mayor valor del excedente fiscal y obviamente ese mayor valor sea producto de los egresos no procedentes. Nos hemos preguntado nosotros en el libro, y está puesto, hombre, ¿y qué pasa si el excedente fiscal llega a cero? ¿Qué pasa si el excedente fiscal llega a pérdida? ¿Qué pasa si el excedente fiscal es menor al excedente contable? Porque pues en ese sentido, pues uno diría, hombre, si llega a cero, pues no hay un mayor valor del excedente, porque pues no hay un mayor valor, ¿no? Si llega a pérdida, pues tampoco, ¿no? Y es posible llegar a pérdida generando egresos no procedentes. Y ahí deberíamos retomar esos conceptos anteriores de la DIAN, donde, hombre, las entidades sin ánimo de lucro del régimen especial no generan renta presuntiva, razón por la cual no podrían pagar impuestos, porque pues la única razón para que un contribuyente genere pérdida fiscal y pague impuesto de renta es la presuntiva. Y como nosotros no tenemos presuntiva, pues no hay pago de impuestos. Sobre eso la DIAN se pronunció en varias veces, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el excedente fiscal es menor al contable? Pero lo interesante de esto es que me parece que hay una responsabilidad que se le asigna a la DIAN para poder conceptuar e interpretar. El libro trae una cosa muy interesante, producto de una experiencia profesional y personal, y es que nosotros acudimos incluso antes a la DIAN para la problemática del excedente fiscal, si hay que invertir el fiscal o el contable. ¿Y qué pasa cuando el fiscal es mayor por efecto de los egresos no procedentes? Nosotros acudimos a la DIAN en ese sentido y la DIAN pues entendió la necesidad y obviamente entendió que pues nos iba a conceptuar sobre el tema, porque para la DIAN dice que cuando el parágrafo de que de manera excepcional deben de traerse los egresos no procedentes, entonces usted está diciendo que al final de cuentas genera un beneficio neto de 600, pero si su egreso procedente son o no procedente son 100, pues entonces lo detrae y tiene 500 y paga impuestos sobre 100. Entonces, de pronto, los 500 que le quedan fiscalmente son los mismos 500 que tiene contablemente. Entonces, ahí no hay diferencia, pero yo creo que técnicamente me parece que no es acertado el planteamiento, porque para llegar uno a 600, pues tuvo que haber bajado o quitado de la base arriba los 100. Entonces, como los quita arriba y los quita abajo, entonces a mí me parece que eso no es técnico. Pero la DIAN entendió la necesidad de conceptuar, de definir, y aparece en un concepto 2902 del 20 de diciembre del 2019 que está puesto en el libro como nota de pie de página, ya habiéndose producido la sentencia del Consejo de Estado del 4 de diciembre, diciendo, mire, sabemos que ya el Consejo de Estado se pronunció en esto y en esto y en esto, y textualmente nos dice, será necesario que nosotros aclaremos y modifiquemos y adicionemos el concepto 481 del 2018. Eso yo lo tengo claro en el concepto 2902, doctor Orlando. Entonces me parece que es una cosa interesante. Se metió la pandemia, pues obviamente,
pero yo estoy que le hago la pista porque yo quiero revivir el tema, porque ellos, no, ellos dijeron que iban a conceptuar, ellos dijeron que iban a adicionar el concepto 481, porque el Consejo de Estado les dice que se insta para determinar la interpretación de la norma acusada entre todas las posibles. ¿Cuándo es que finalmente vamos a pagar sobre egresos procedentes o vamos a pagar sobre egresos procedentes, sobre egresos improcedentes o no? Y me parece que unido a eso está la problemática del excedente contable y fiscal. Yo creo que uno no puede, yo me declaro, pues obviamente impedido y seguramente compartiendo este espacio con usted, doctor Orlando, pues con más razón, pero yo la percepción que tengo de los funcionarios de la DIAN es que insisten y cambiaron la torta, qué pena la expresión, para decir que el excedente fiscal es el que hay que invertir en el contable. Nosotros veníamos con una tesis de que lo que había que invertir era el contable para que el fiscal fuera exento, y de pronto resultaba razonable. Pero ahora por X o Y razón, ¿y cuál es ese X o Y razón? Ese X o Y razón son la entrada de las NIF. Y si usted revisa, digamos, o si ustedes que nos están escuchando leen el concepto 481, van a encontrar en las preguntas concretas cuál es el excedente que hay que invertir, el contable o el fiscal. Y entonces la DIAN dice, hace todo su discurso y dice, finalmente, el que hay que invertir es el excedente fiscal. Y no cabe duda de que pues, las normas, las lecturas del reglamento lo llevan a uno a esa conclusión. Y la tienen clara. Yo sinceramente, yo todavía no la tengo clara. Y creo que ahí hay una complejidad muy grande por esa razón. Entonces, la explicación que entiendo es por la entrada en vigencia de las NIF, ¿no? Pero yo me pregunto si este es otro comentario que yo tengo muy, muy particular. Yo me pregunto si a la vuelta de 4 años de haberse expedido la ley 1819 del 2016, 17, 18, 19 y 20, si a la vuelta de 4 años uno puede decir que toda esta reglamentación es una reglamentación sana para la generalidad de las entidades sin ánimo de lucro. Es decir, me estoy poniendo en la camiseta de una entidad sin ánimo de lucro de provincia, de territorio, ¿sí? Donde la Confederación ha hecho unos estudios muy interesantes y hace unas preguntas muy interesantes a nivel de territorio. Y me las compartieron en su momento. Este estudio no lo han divulgado, pero me las compartieron en su momento. Y una de las preguntas es, ¿usted por qué no ha, a la organización, ¿usted por qué no ha hecho nada desde el año 2017 que sabe que se produjo una reforma tributaria para las entidades sin ánimo de lucro en Colombia? Y la respuesta, doctor Orlando y todos los que nos escuchan, es atérrense, porque no entra Internet en el territorio. Y nosotros que en la dinámica, en el núcleo tributario sabemos que para poder cumplir con las obligaciones, el Internet es fundamental. Claro. Porque hay que poner la información contable, física, jurídica, financiera en una página web. En la página web tiene que tener una página web. Después la DIAN dijo que, bueno, un sitio web en Internet. Entonces yo pongo siempre el ejemplo del personaje doliente del tema en Facebook con una foto con los estados financieros en Facebook, en Instagram. ¿No? Pues es un sitio web en Internet. Pero miren que esas son realidades que yo no entiendo por qué en el nivel central pues no se reconocen, ¿no? Porque no entra Internet en el territorio, porque no tenemos computador. Es que, y uno dice hoy siglo XX, doctor Orlando y todos los demás, pero ¿cómo una entidad no va a tener computador? ¿Sí? Pero es que uno va, claro, estamos legislando ¿a quién? Estamos legislando a un grupo de entidades sin ánimo de lucro o estamos legislando a la generalidad de las entidades sin ánimo de lucro en materia tributaria. Bueno, doctor Carlos, entonces serían como los planteamientos a raíz de ese punto muy importante que usted puso sobre la... Juzgo muy importante la sentencia del Consejo de Estado porque hace una modulación interpretativa del sentido de lo que son los egresos no procedentes y el pago del impuesto del 20% sobre esa parte. Es una sentencia bien bonita de leer y de aplicar
que efectivamente observo está debidamente desarrollada y comentada dentro del libro. Pero estando en este momento, Juancho, no podemos dejar de comentar lo que usted puso al comienzo, y es esa posibilidad que tienen las entidades del régimen especial de estar en el régimen simple. ¿Cómo es que usted observa ese fenómeno? Ahí échenos la ñapa, pues. Sí, pues, doctor Orlando, yo creo que, pues, me parece que de alguna manera, pues el régimen simple está incluso reglamentado y montado para que a las entidades de naturaleza no societaria no les aplique, ¿no? Eh, Ajá. entonces, entonces creo que de alguna manera cuando se expresa que a las entidades de naturaleza no societaria pues no les aplique el régimen, pues la gran pregunta es el sentido del concepto de entidad de naturaleza no societaria. Yo creo que pues sabemos que las entidades sin ánimo de lucro en realidad no son sociedades comerciales, pero no significa que no puedan desarrollar actos mercantiles, porque me parece que acudiendo a la jurisprudencia viejísima, que está incluso en la parte del libro, en esa primera parte que comentábamos al principio, sobre el concepto de entidad sin ánimo de lucro, eh, lucro y rentabilidad no son sinónimos. Ajá. Entonces, porque si fueran sinónimos, pues las entidades sin ánimo de lucro no pudieran desarrollar operaciones rentables, operaciones que les reporten rentabilidad. Y creo que eso por fortuna la DIAN lo ha aceptado, ¿no? El concepto unificado 481, cuando se le pregunta si las entidades sin ánimo de lucro pueden realizar actividades económicas, la DIAN dice que sí, y que son exentas, y que siempre y cuando obviamente sean conexas, y que en ningún momento se le transforma la naturaleza jurídica tributaria a la entidad sin ánimo de lucro para convertirla en un régimen tributario ordinario. Pero hay que ser muy medido y mesurado en el desarrollo de las actividades económicas y comerciales, atendiendo ese criterio de conexidad. Esto para significar, doctor Orlando, que me parece que, pues en su esencia sí no son sociedades societarias, pero eso no significa que no puedan desarrollar actividades mercantiles. Quizás lo que sucede es que me parece a mí que la intención eh, a nivel normativo sea que el régimen simple pues no le aplique al régimen tributario especial, ¿no? Muy bien. No, y yo creo, Juan Carlos, que esa es la conclusión. Lo que pasa es que quizá el punto de conexión a donde alguien pudiera pensar que sí podrían pertenecer, es que como hoy las entidades del régimen especial pueden estar en el régimen ordinario de tributación. O sea, se pueden devolver o pueden no entrar, una de dos. Exacto. Entonces, estando en el régimen ordinario, como el régimen simple es un régimen sustitutivo al régimen ordinario del impuesto de renta, pues alguien pudiera decir, bueno, si yo soy entidad sin fines de lucro, aunque sea fundación, corporación, pero estoy en el régimen ordinario, pues yo podría pensar en pasarme al régimen especial, al régimen simple. Sí, Pero pero fíjese, la conexión del tema, realmente no hay la posibilidad de hacerlo según mi punto de vista, y en eso estamos de acuerdo, Juan Carlos, porque cuando uno lee el estatuto tributario, se hace una exigencia para estar, aunque se habla de personas jurídicas que pueden estar al régimen especial, se habla de personas jurídicas que tengan socios, partícipes o accionistas que sean personas naturales, ya sean nacionales o extranjeros. De tal manera que necesariamente la persona jurídica a la que se refiere el 905 del estatuto, esa persona jurídica tiene que ser una persona jurídica societaria, porque debe tener socios, accionistas o partícipes. claro, Y claramente las fundaciones no la tienen, etcétera. claro. Por esa razón, pues, creo que el tema se zanja por ese lado. Y no, yo creo, doctor Orlando, eso que usted dice es bien interesante porque me parece que también debería una claridad, porque alrededor de toda esta posibilidad, como usted bien lo sabe, o como usted bien lo ha dicho, de entrada y salida, ¿no? De puerta de entrada y puerta de salida, pues si al final yo estoy en una situación de puerta de salida, desde el punto de vista tributario significaría que estoy en un régimen tributario ordinario, pero yo lo que pienso es que no podemos perder de esencia que estando en un régimen tributario ordinario,
somos entidad sin ánimo de lucro. Ajá. Porque alguien puede pensar, no, como yo ya soy ordinario, entonces yo puedo distribuir los excedentes entre los fundadores, entre los miembros, Claro. ¿no? Y eso me parece que creo que hasta allá no nos llega, digamos, el tema. Y siento muchas veces que las decisiones se plantean sobre la base de que si yo estoy allí, pues yo hago mis cuentas en cifras de saber que pago impuestos y de pronto saber que no tengo que pagar tanto impuesto, en fin, lo que sea, pero entonces puedo tener la posibilidad de una distribución y eso no me parece, desde luego, pues sano ni consistente, digamos, con el régimen, porque entre otras, doctor Orlando, yo creo que la DIAN y el legislador tributario no tendría la vocación ni podría tener la competencia de transformar la esencia jurídica de una entidad. Así es. Usted deja de ser entidad sin ánimo de lucro y si se pasa al régimen ordinario pasa a ser TAS. No, eso no lo puede, o sea, no, eso no, creo que ahí no hay la competencia. Entonces sí me parece que en términos prácticos la dificultad que yo veo generalizado de entendimiento es que creen que por estar en el régimen ordinario ya pueden hacer y deshacer como cualquier sociedad mercantil. Y me parece Pero además, Juan Carlos, no perdamos de vista, como comentario, antes de terminar, porque se nos acabó el tiempo, sí, señor. yo pienso también que es muy importante recordar que desde el punto de vista de impuesto de renta, en la clasificación de la sujeción pasiva, desde el decreto 187 del 75 se habla de las fundaciones, corporaciones y asociaciones contribuyentes del impuesto de renta que se asimilan a sociedades limitadas, en el lenguaje del estatuto, por la posibilidad de que puedan de repartir excedentes. Tema que se ha olvidado un poco por la doctrina y por nosotros, los que usualmente escribimos libros alrededor de este tema, porque efectivamente si el ordenamiento tributario reconoce que hay unas fundaciones que pueden distribuir excedentes, quiere decir que pueden haber en Colombia fundaciones con ánimo de lucro. Y no solamente sin ánimo de lucro. La característica sin ánimo de lucro es indispensable para los efectos de estar en el régimen tributario especial, que son las entidades sin ánimo de lucro, la CESAL. Pero uno puede tener entidades con ánimo de lucro, la CECAL, que desde el punto de vista tributario serían contribuyentes del impuesto sobre la renta, pero serían típicas fundaciones. Igual, que no tendrían socios, sino que tienen fundadores o que tienen personas que fundan la entidad, que se asocian para hacerlo, pero pues que tienen una situación tributaria distinta. Y esa regla hay que analizarla de cara a lo que ahora tiene el artículo 19, y es que dice, usted si ese sale entra por el régimen ordinario, pero ya previamente teníamos unas entidades en el régimen ordinario que son las que pueden distribuir excedentes. Sí, Ese tema entiendo, es... entiendo. Ese es un tema bien. Sí, señor. Probablemente, doctor Orlando, será de la 10ª edición. Posiblemente. Yo en el libro de impuesto de renta tengo una pequeña mención, será un renglón sobre eso, el libro de impuesto de renta en Colombia, versión de personas jurídicas y demás obligados a llevar contabilidad. Hago un pequeño desarrollo de ese tema también porque creo que es de las cosas que uno tiene que evaluar, entre otras cosas porque cuando uno lo mira en el derecho comparado, la gente en Colombia es muy tentada a buscar las fundaciones de interés privado en Panamá y esas las tienen aquí en Colombia a la orden del día. Juanchito, yo no sé si... Yo veo que hay una pregunta en el chat. Sí, no sé. pues María José, bueno, yo pues obviamente ya con esto estamos dando por terminada nuestra intervención. Yo le agradezco nuevamente al doctor Orlando su participación, sus aportes, como siempre, son muy atinados, son muy bienvenidos. Gracias. Yo los aprecio de verdad profesionalmente y los tomo en cuenta desde luego. A ustedes, desde luego, la participación, el estar compartiendo con nosotros pues este lanzamiento del libro, dándoles pues como los grandes lineamientos y temas que ustedes podrán encontrar y podrán darle la lectura que corresponda respectiva. Y nuevamente, pues por supuesto, a Legis por el evento. Entonces, María José, no sé cómo quieres que terminemos. Entendemos que hay como algunas preguntas. No sé si, mejor, yo ya te doy la palabra. Bueno, Juan Carlos, pues agradecerte también a ti y al doctor Orlando
por compartirnos ese conocimiento. No hay duda que tras estos años de 9 ediciones del libro, pues la experiencia que ustedes tienen es muy valorable y nosotros estamos muy, muy agradecidos porque hayas escogido a Alegis como tu casa editorial y que ya sean 9 ediciones desde el año 2003, si no estoy mal, Sí, sí, sí. publicando el libro. La primera edición es casi como una cartilla prácticamente. Exactamente, esos Sí, fueron los inicios del libro y sí, ya mira a dónde vamos. sí, señora. Sí, señora. Entonces, pues agradecerte eso. Efectivamente tenemos una pregunta en el chat. Si quieres la hacemos por acá para que pues ustedes la puedan responder. La pregunta dice, ¿qué debe hacer un club social de tenis recreativo para transformarse en una sociedad con ánimo de lucro y qué tipo de figura societaria me recomendarías para ello? Bien. Pues a ver, primero pues yo diría que lo importante es entender desde luego la naturaleza jurídica de la entidad sin ánimo de lucro. Entiendo que es por la pregunta una corporación sin ánimo de lucro. Queda muy claro y se puede advertir, digamos, de la lectura del libro en la parte pertinente, que pues no es posible, no es expedito el mecanismo de que una corporación sin ánimo de lucro se transforme en una sociedad mercantil, en una SAS o en una limitada o en una, mejor dicho, en cualquier forma societaria mercantil. Entonces, si nosotros pensamos en transformarnos de naturaleza jurídica y pasar de entidad sin ánimo de lucro a entidad con ánimo de lucro, pues no tenemos ese ambiente realmente habilitante en la norma. Eh, y, y evidentemente lo que nos quedaría entonces es pensar en el porqué de esa necesidad. Pues ya no voy a entrar en el detalle y simplemente como respuesta a la pregunta, pues les dejo abiertas esas posibilidades para que las revisen. ¿Por qué la necesidad del cambio? Pero ante todo, pues si al final de cuentas la conclusión es que pues es mejor operar bajo una forma mercantil, bajo una forma con ánimo de lucro, podríamos pensar en lo que de alguna forma el comentario último muy apreciado del doctor Orlando hace, pero en principio lo que uno diría es que al final de cuentas lo que tendría uno que hacer es yo disuelvo y liquido y traslado el remanente a otra entidad sin ánimo de lucro y formo una sociedad comercial. Pero también se genera una complejidad porque pues al final disolver y liquidar es dejar un remanente y como yo ya no quiero estar bajo ese ropaje sin ánimo de lucro, pues obviamente ese remanente tiene que pasar a otra entidad sin ánimo de lucro por norma legal. Razón por la cual entonces uno lo que podría decir es hagamos un proceso gradual de disolutorio y liquidatorio para que al final no existan remanentes y al final se disuelva y liquide la entidad sin necesidad de, a través de donaciones, a través de cosas de ese estilo, y al final pues se crea la entidad, se disuelve la entidad y creamos una nueva entidad ya con una forma jurídica diferente. Muy bien. Yo le anotaría a quien hace la pregunta, que es Jaime, que leyera el artículo 12112 del decreto 1625 del 16, 12112 del decreto único tributario, que puede de golpe orientar una solución que evidentemente está dentro del marco de lo que dice Juan Carlos. Todo depende del objetivo que se quiera lograr, porque es que en esta vida todo se logra. Pero sí pensaría que el tema puede ser explorable a la luz de esa disposición que alcanza a iluminar como el sol de Bogotá, que está esta mañana tan radiante, escapándose al frío de esta tarde que seguramente llegará con lluvia. Bueno, muchas gracias. Muy bien, doctor Orlando, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos por la respuesta. Bueno. Parece que no tenemos más preguntas en el chat, a menos que alguna de las personas que nos esté acompañando quiera tal vez hacer la pregunta con el micrófono, podría hacerlo en este momento, ya para despedir la charla, porque ya efectivamente se nos acaba el tiempo. Es muy importante, María José, que les informes de la posibilidad de la adquisición del libro, ¿no?
Ah, bueno, claro, perfecto. Mientras de pronto alguien se anima a hacer alguna pregunta, les voy a compartir por aquí la ruta por donde pueden acceder a comprar el libro, que además en este momento tiene un descuento fabuloso. Este es el libro del doctor Juan Carlos, esta es la página, la tienda virtual de Legis por donde lo podrían adquirir y hasta el día de hoy tiene un 40% de descuento de 85.000 pesos, quedan 52.000 pesos. Eso es por el Black Friday que se extendió hasta el día de hoy, entonces si quieren comprarlo y lo quieren adquirir, pues aprovechen esta promoción que va hasta el día de hoy solamente. Quiero también aprovechar para mostrarles, porque no lo mencionaron, pero este libro tiene una actualización continua porque pues entendemos que es un tema que va cambiando con el día a día y de manera muy rápida, por eso llevamos tantas ediciones. Pero Juan Carlos se ideó una manera para poder tener su obra actualizada para aquellos compradores y es que nosotros aquí en esta ficha técnica incluimos un espacio aquí donde dice leer más, los lleva a el apéndice complementario del libro. Tenemos aquí el de la octava edición y el de la novena, que es de la que estamos hablando. Las personas que han adquirido el libro lo que hacen es dar clic aquí y les abre un archivo en PDF con la normatividad y todo lo que ha salido y que no fue posible incluir en el libro porque ya llevaríamos un libro de 1000 páginas. Entonces lo hemos dispuesto aquí de manera electrónica con la clave que encuentran en el libro impreso. Para las personas que lo quieran, allí encontrarán la clave y el código QR que les permite ingresar a esta sección. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta y pues que aprovechen el descuento. Ya saben por ahí por dónde lo pueden comprar. Igual el libro también se encuentra en todas las librerías físicas, Panamericana, la Nacional, la librería Lerner, en las librerías universitarias y en todos los puntos de venta propios de Legis a nivel nacional. Esa es entonces la invitación. Parece que tenemos algunos comentarios por el chat. El libro en ebook saldrá al mercado, pero dentro de 6 meses, que es nuestra política en Legis, después de 6 meses de que el libro sale en físico, lo publicamos en digital para dar un espacio a que el libro físico también tenga bastante salida y tengamos como una nivelación en el mercado. Hay otra pregunta tal vez sí, de Jaime también. Sí, estoy viendo. Si una SAL no cumple con los criterios legales para permanecer en el régimen tributario especial, automáticamente tendría que entrar a tributar como si fuera del régimen ordinario. Pues, Jaime, sí, es decir, si la entidad sin ánimo de lucro está en el régimen tributario especial y no presentó en tiempo su proceso de actualización o pues, pues sí, que creo que es como el contexto de la pregunta, pues por supuesto la consecuencia clara es que sale del régimen tributario especial y entra en el régimen tributario ordinario. Obviamente tiene la posibilidad, la entidad sin ánimo de lucro, posibilidades que de alguna manera la DIAN ha venido apropiándose, porque si ustedes revisan en el micrositio de SAL, en la página de la DIAN, ya no está, pero decían hasta el 30 de noviembre las entidades sin ánimo de lucro que no solicitaron actualización, año grabable, lo podrán hacer. Y el plazo es un plazo que la misma DIAN, que ese es un punto bien interesante, ¿no? Es un plazo que la DIAN fija. No es un plazo de ley, porque la ley ni el reglamento están diciendo que las entidades tienen hasta el 30 de noviembre de cada año para, si no lo hacen antes de la fecha que es 31 de marzo de cada año. Ojo, lo que pasa es que en esta situación pandémica por este año, pues el plazo se extendió al 30 de junio, ¿no? Pero tenemos que estar pendientes año entrante, seguramente que va a ser el 31 de marzo, entre los 3 primeros meses de cada año. Pero evidentemente para responderle a Jaime, pues claramente que si la entidad, pues obviamente no cumple, pues lo que podrá hacer es inmediatamente
calificarse porque ya no tendrá la manera de pues, poder subsanar su situación del año gravable por el cual no se calificó e inmediatamente entrar en un proceso de calificación. Tiene necesariamente que entrar en un proceso de calificación para volver otra vez a estar en el régimen. Pero ya, digamos, la declaración de renta del año 2020, pues la tendrá que hacer como régimen ordinario y seguramente tendrá que actualizar el RUT. Y la actualización del RUT tendrá que ser a un código 05, porque para volver a iniciar la calificación, el sistema supone que la entidad esté con un código RUT en el 05. Entonces, tengo dos pasos que hacer. Me actualizo, me quito el 04 y me pongo el 05. Una vez puesto el 05, me califico. Porque si me quedo con el 04 y me califico, el sistema no me va a permitir avanzar en el proceso de calificación. Si nos calificamos como régimen tributario especial, ¿cómo debo tomar las inversiones? ¿Cómo debo tomar las inversiones igualmente como deducibles? Pues yo, Claudia Cristina, te recomendaría que, pues como lo advertimos aquí en la presentación, hay un capítulo en el libro muy interesante sobre el tema de las inversiones, sobre el concepto nuevo de las inversiones que trae el Consejo de Estado en la sentencia del doctor Julio Roberto. Y te darás cuenta allí que, pues básicamente las inversiones se toman como un factor depurante de la determinación del beneficio neto o excedente, como factor depurante en la determinación del beneficio neto o excedente. Ahí encuentras un criterio muy ilustrativo para la respuesta. Muy bien. Bueno, muy bien. Creo que hemos coronado. Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente a los dos por su No. tiempo y de verdad por compartir su experticia en el tema. Estuvo muy interesante y los comentarios han sido muy positivos y de verdad que les agradecemos por compartir con nosotros.